Salmo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede nunca defraudado, en tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlarán de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes. De mí se espantarán. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la posición de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte, y fue escuchado en su piedad. A pesar de ser el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. A decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les contestó: he dicho que soy yo. Si me buscan, dejen a estos que se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no ha perdido a ninguno de los que se les dio. Entonces Simón Pedro dijo: ante la tribulación llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. No voy
a beber el cáliz que me ha dado mi padre acaso? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Caifás. Caifás era el que le había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera entonces dijo a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie. Calentándose, el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y le he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así le contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si le he faltado al hablar, demuestra en qué le he faltado. Pero si he hablado como debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y así poder comer la cena de la Pascua. Salió entonces Pilato del palacio y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenlo y júzguenlo bajo su ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de que iba a morir. Entró otra vez Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué les has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Mi reino no es de aquí. Pilato le preguntó: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos gritaron: no, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto de color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Le daban bofetadas y mientras tanto Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí le traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir. Por eso, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez al pretorio, preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos le gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús, lo sentó en el tribunal. Era el día de preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Le contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando con la cruz, se dirigieron al sitio que llamaban la Calavera, en el hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, con él y a otros 2 discípulos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron este letrero muchos judíos, porque estaban cerca del lugar donde lo crucificaron a Jesús. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho ser el Rey de los judíos. Pilato le contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Lo apartaron de su túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasgaremos, sino la echaremos a suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y la echaron a suertes, mi túnica, y eso lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre junto a ella, el discípulo que tanto quería, Jesús le dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí está tu madre. Desde entonces el discípulo se llevó a vivir con él a María.
Desde entonces, sabiendo que Jesús lo había entregado y había llegado todo a su término, para que cumpliera su escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro de vinagre. Los soldados lo sujetaron con una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la entregaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, se entregó a Dios. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz, porque aquel sábado era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al uno y luego al otro, que habían sido crucificados con el Señor. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió de él sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice la verdad, para quien también y para que ustedes también crean en él. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo en la noche, y trajo 100 libras de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.